Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11 por Radio Fénix, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Por un camino añejo somos, almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, deja que te susurre el viento, viaja, sin pena ni lamento todo, lo que creí perdido labra. Las huellas del destino pasará. Muy buenos días, otro viernes aquí en El Popular en Radio con todos ustedes para pasarla muy bien y mucha información en el día de hoy. Hoy arrancamos con un cambiecito, vamos con la columna de Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay. Compañeras, compañeros, amigos de la columna del Popular. Se había generado una expectativa importante en torno a las decisiones que tanto la estructura del movimiento social, del movimiento sindical, de los sectores políticos manifestáramos con respecto a la posibilidad de un plebiscito con el tema de la reforma a la seguridad social. El Comité Central del Partido analizó y ratifica nuevamente algo que para nosotros se ha transformado en el objetivo de la etapa. Para las y los comunistas, para la inmensa mayoría y conjunto de los comunistas y de la población, el objetivo de la etapa es generar las condiciones para la conquista de un gobierno de Frente Amplio. Nosotros además le agregamos siempre un apellido: ganar el Frente Amplio con un programa de transformaciones profundas, con cambios de verdad en lo social, en lo político, en lo económico, para mejorar la calidad de vida de los compatriotas, y por lo tanto ese programa tiene que ser radical de los cambios, con un bloque político y social en donde lleguemos a él movilizado. Todas esas cuestiones se agregaron, se tuvieron en cuenta a la hora de tomar la decisión. La central sindical ya había debatido y por mayoría toma la decisión de impulsar un plebiscito. Ahora en estos momentos se están debatiendo los contenidos, cómo va a ser la redacción. Y una vez que esté eso, el rol que tenemos, nuestra militancia, el despliegue de nuestra tarea y nuestro trabajo va a ser sumarnos a esa campaña a los efectos de buscar eliminar por esta vía los más negativos de la reforma de la seguridad social. Y esto es con las mismas tareas de siempre, a la que se nos agrega un elemento más del movimiento popular de la lucha social. Por tanto, seguiremos los y las comunistas militando por las transformaciones, generando las condiciones para el cambio y estando al lado de nuestro pueblo que lucha, que pelea por una sociedad más justa. Era Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay, y vamos entonces con el editorial. Editorial. Este 14 de agosto miles de estudiantes salieron a la calle y con su presencia lo transformaron en un hecho político imposible de soslayar, aún para aquellos a los que la movilización y el protagonismo popular les produce urticaria. El 14 de agosto se ha transformado por decisión de generaciones de estudiantes en un día de peso en el calendario nacional. Es el día en que las y los estudiantes, junto al movimiento popular, recuerda a las y los mártires estudiantiles que cayeron en defensa de la educación pública, de la libertad y también de la emancipación social. Pero este año, a ese peso histórico de recordar y reivindicar un pasado de lucha y heroísmo, se le agregó una vez más la presencia rebelde, combativa y organizada de miles de muchachas y muchachos que reclamaron en la calle y a los gritos, como debe ser, que se los escuche, que tienen muchas cosas para decir sobre el presente y el futuro. El primer hecho a destacar del 14 de agosto fue la presencia multitudinaria de estudiantes que respondieron a la convocatoria del movimiento estudiantil y llenaron 18 de julio de primero, Avenida del Libertador luego y desbordaron la Plaza Mártires de Chicago. La masividad de la movilización es sin duda un aspecto relevante. El segundo es la dimensión nacional. La marcha en Montevideo, de la que participaron gremios estudiantiles del área metropolitana, fue de miles, pero siendo mucho no fue la única movilización de este 14 de agosto, ni mucho menos.
Según informaron los distintos gremios estudiantiles, hubo acciones de movilización, de propaganda, actos, charlas, marchas, toques en varios departamentos del país. Estiman su cantidad en alrededor de 100. No es poco. Y tampoco es poco que el movimiento estudiantil mantenga la tendencia a tener cada vez más una expresión nacional. El tercero es la decisión, a través de todas estas iniciativas, de miles de muchachas y muchachos de identificarse con la historia del movimiento estudiantil, de sentirse parte de la misma. Eso vale mucho, más en una época en la que desde el poder, con la práctica social y la ideología hegemónica, quieren romper el vínculo histórico, pretenden hacernos vivir en un presente perpetuo, sin pasado, en el que referenciarse y sobre todo sin futuro por el que pelear. Que miles de muchachas y muchachos asuman las luchas pasadas, las defiendan, las sientan como suyas, las continúen en el presente y las reivindiquen como un legado para construir un futuro, es decir, que tengan sentido histórico de los procesos sociales, nada más y nada menos es un hecho de enorme relevancia. Es contrahegemonía cultural de la buena y construida por miles, la cara y el nombre de liberarse, en una pancarta que reproducía un carné de boleto estudiantil gratuito, es un hermoso ejemplo de lo que señalamos. El cuarto es que lo realizaron en unidad, juntando en cada lugar las diversas expresiones del movimiento estudiantil. No es sencillo, hay organización gremial, con distintos grados de masividad y permanencia, en todas las ramas de la educación pública. En secundaria, en Montevideo y en varios departamentos del interior del país, en la UTU, en formación en educación, en el IPA, en magisterio y en los SERP de todo el país, con la FEU, en la UTEC y por supuesto en la Universidad de la República con la FEU, que tiene 94 años y es la organización popular unitaria más antigua del Uruguay. Sintetizar en iniciativas unitarias esa diversidad que tiene múltiples dimensiones, etaria, social, geográfica, de experiencia gremial, entre otras, no es una tarea simple. Este 14 de agosto lo lograron. El quinto es que esa unidad propia la reivindicaron hacia el conjunto del movimiento popular, en las consignas, en los carteles, pero también en el trabajo conjunto con sindicatos, con madres y familiares de desaparecidos, con FUCMAN, con las ollas populares, en la preparación del 14 de agosto y en la militancia diaria. En el discurso y en la práctica, las y los militantes estudiantiles de hoy se sienten y son parte del movimiento popular, incorporan a su militancia una perspectiva general y unitaria. Desde el estrado, en la Plaza Mártires de Chicago, se expresó el respaldo profundo a la lucha de madres y familiares de desaparecidos y se convocó al próximo paro del PIT-CNT. El sexto es que no se quedaron en la denuncia y en el reclamo, que ya de por sí importan. Mostraron la madurez de su reflexión y la capacidad de proponer en planos más profundos los programáticos. La reivindicación de la autonomía y el cogobierno en la universidad y el reclamo de que este último se extienda a toda la educación pública. El cuestionamiento al rumbo mercantilista que pretende darle a la educación el gobierno de derecha y el planteo de una educación que las y los forme como personas, con pensamiento crítico, y no solamente para el mercado laboral, son algunas expresiones de ello. El séptimo es la capacidad organizativa demostrada, tanto en las actividades previas como especialmente en la marcha realizada en Montevideo. Los llamados permanentes a cuidarse, a protestar, a expresarse, sin ningún tipo de cortapisas, pero organizados y organizadas, y también lo consiguieron. El octavo es la reivindicación práctica de la acción colectiva como el camino para expresarse y transformar la realidad en una época donde, desde el poder, con la materialidad de la sociedad y también con la construcción de subjetividad, se promueven el individualismo, miles de formas de alienarse de la realidad y la necesidad de la expresión personal y particular por encima de todo. Que miles de jóvenes levanten la acción colectiva como bandera es muy relevante. El noveno es que lo hicieron a su manera, con sus formas de hacer, sentir y decir. Reivindicaron el pasado, los nombres, las ideas, la militancia, pero con sus formas. Y está muy bien. El movimiento estudiantil de hoy no tiene que parecerse al de antes, tiene que parecerse a los estudiantes de ahora, porque a ellos tiene que expresar, convocar, organizar y movilizar. Por todas estas razones, el movimiento estudiantil logró construir un gran 14 de agosto. Todas y todos deberíamos tomar nota. El gobierno de derecha y el poder para darse cuenta de que no la tienen fácil para ignorar esta fuerza que se expresó en las calles, que reclama que la escuchen.
para darse cuenta de que no se puede conducir la educación de espaldas a los docentes, a los funcionarios y a las y los estudiantes. También para no creerse su propio cuento de la falta de representatividad de los gremios estudiantiles. En las elecciones al Consejo de Formación en Educación del representante estudiantil, la FEFEU le dio una paliza a las listas paritarias armadas y financiadas desde la derecha, igual que los sindicatos de la educación en la elección de los representantes en el CODICEN. En las elecciones universitarias, la FEU hizo lo propio en el orden estudiantil, y por si esto no bastara, este 14 de agosto mostraron su representatividad y convocatoria en la calle. Pero también debe tomar nota el movimiento popular para escuchar, para aprender, para profundizar el vínculo unitario, para rodear, para tender la mano. Este editorial no quiere transmitir ni un ápice de triunfalismo. En el propio discurso del 14 de agosto se asumió el desafío de construir un movimiento estudiantil más amplio y combativo. Falta y no poco para lograr llegar, convocar y organizar a los cientos de miles de estudiantes que hoy tiene el Uruguay. Sí, cientos de miles, entre la Universidad de la República, Secundaria, la UTU, la UTEC y los centros de formación en educación. Y esa es una tarea de todo el movimiento popular. Porque no hay transformación educativa democrática posible, ni avance democrático, ni emancipación social, sin un movimiento estudiantil masivo, organizado, unitario y combativo. De esa importancia es la tarea. Pero hay cuadro jugando en la cancha. Este 14 de agosto miles de muchachas y muchachos lo dijeron en las calles a toda voz, fuerte y claro. Vamos por un camino añejo somos, almas que lleva el tiempo, sombras cargando. Entrevista. Con motivo de varios hechos vinculados a la memoria y el pasado reciente, entrevistamos a Gastón Grisoni, integrante de Crisol, para analizar y profundizar en esos hechos. Estamos en comunicación con Gastón Grisoni, integrante de Crisol, con quien conversaremos sobre varios hechos vinculados a derechos humanos y el pasado reciente. Bienvenido al Popular en Radio, Gastón. Muchas gracias, Paola, y saludos a toda la audiencia de parte mía, y muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar los puntos de vista de nuestro colectivo. Grisoni, en primer lugar queríamos consultarte la opinión de Crisol en relación a la sentencia en primera instancia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal con la tipificación de desaparición forzada, que es la primera vez que se da para el caso del detenido desaparecido Oscar Tassino. Bueno, nosotros valoramos como sumamente positivo que un Tribunal de Apelaciones, por primera vez en todos estos años, tipifique el delito de desaparición forzada como delito de desaparición permanente. En este sentido es un crimen de lesa humanidad. Todos los sectores progresistas y un amplio espectro del Poder Judicial ya lo considera y lo cataloga como un delito de esa característica, pero hasta el momento en Uruguay la desaparición forzada solamente había sido tipificada en el año 2010 por la doctora Mariana Mota, así con respecto al coronel Carlos Cascaño. Pero esa tipificación en primera instancia por un juez nunca había sido ratificado por un organismo superior como su Tribunal de Apelaciones. En el caso de Calcaño falleció antes de que la sentencia de la doctora Mota fuera considerada por un Tribunal de Apelaciones. En este caso es muy positivo que hayan habido procesados con la tipificación de este delito y además que haya un Tribunal de Apelaciones haya ratificado. En este país la desaparición forzada, si bien no tuvo un carácter masivo, sistemático, y con el propósito de aniquilar a la oposición, como sucedió en la Argentina, en realidad en nuestro país son casi 200 detenidos desaparecidos, que en proporción a la población de nuestro país es una cifra sumamente elevada. Paralelamente, a nivel parlamentario, se aprobó en el Senado la ley de indemnización a víctimas de grupos armados entre el año 1962 y el 76, y a su vez pareciera que naufragó la otra iniciativa de Cabildo Abierto que habilitaba la prisión domiciliaria para los presos condenados por crímenes en la dictadura. Bueno, son dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, la aprobación de esta ley de reparación o resarcimiento a las víctimas de la violencia ocurrida entre 1962 y el año 1976 es un claro retroceso que ha sufrido nuestro país. Fue una iniciativa presentada en su momento por Cabildo Abierto, el sector político que representa y defiende
enérgicamente a los defensores del terrorismo de Estado, en alianza con sectores nostálgicos de la dictadura que coexisten y existen en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, y fue aprobada entre gallos y medianoches en el Senado, y posteriormente recibió la sanción del Parlamento y ahora fue aprobada con la mayoría de la coalición en la Cámara de Senadores. Lo primero que queremos destacar que para Quilló, la Asociación de todas las empresas y expresos políticos de Uruguay, nos parece razonable que el Estado asista económicamente a los familiares de aquellos civiles que, como resultado de la violencia política que se instaló en el país desde los gobiernos y desde los grupos del poder, sean asistidos o resarcidos económicamente. Los civiles, en cuanto a los militares, ya fueron amplia y generosamente resarcidos en el año 1973 con la ley de presupuesto en marzo de 1973. Se hizo una gran campaña durante meses y desde hace años diciendo que había ciudadanos de segunda categoría, y en realidad esos supuestos ciudadanos de segunda categoría ya habían recibido un resarcimiento económico que rondaba los $75.000 de aquella época. Para el caso de los oficiales y para el caso del personal de tropa, es decir, un grupo de ciudadanos de segunda categoría en la visión del gobierno de Bordaberry de $70.000. Ahora se les otorga a todo este conglomerado de personas un resarcimiento de $150.000 que duplica ampliamente los montos asignados por la ley 18.596 para los familiares de los detenidos desaparecidos y también para los familiares de los asesinados durante la dictadura. Esto nos parece que violenta los principios básicos que están en nuestra Constitución, el artículo 8 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, diferenciándonos solamente por nuestros talentos y nuestras virtudes. Este es un proyecto regresivo, reaccionario, que pone en condición denigrante a las víctimas del terrorismo de Estado, porque la sociedad en que vivimos, si bien la vida no tiene precio, es un bien incalculable, cuando se valora los efectos de indemnizar, si se establece para unas víctimas $150.000 y para otros 75.000, es un despropósito, es un ultraje al pudor democrático. Los muertos, los asesinados en la seccional 20, Liberarse, Graciela Stefanil, Vladimir Rolé y el maestro Castro, sus vidas no valen la mitad de los que figuran en estas listas que se han aprobado en el Senado, a algunas de las víctimas además, y es bueno que conste en estas declaraciones que estoy formulando, fueron asesinados por fuego amigo, tal cual está documentado. Y en el otro sentido, esto de la prisión domiciliaria para los presos de Domingo Arena, que parece que no va a tener andamiaje, ¿no? Bueno, hoy por hoy estaría casi confirmado que la prisión domiciliaria preceptiva para todos los terroristas de Estado condenados y que están en Domingo Arena o en la Guardia Republicana, como lo planteó Cabildo Abierto, no va a prosperar. En ese sentido, vale la pena remarcar la importancia que ha tenido la movilización este 1 de mayo monstruoso en cuanto a la participación popular, que marca la línea y las orientaciones. Aparentemente, por las informaciones de prensa, ni los representantes del Frente Amplio, ni los representantes, un grupo de representantes del Partido Colorado, avalarían ni el proyecto del Cabildo Abierto, ni el proyecto presentado por los nostálgicos de la dictadura, encabezado por la senadora Asiaín y la doctora Graciela Bianchi. Esto hay que celebrarlo, es una gran conquista. Los condenados por crímenes de lesa humanidad serán o tendrán el privilegio de la prisión domiciliaria y en tanto y en cuanto
consideren conveniente y se cumplan con los requisitos establecidos por la ley. En este sentido, habría que celebrarlo como una gran conquista de la movilización popular. En ese sentido te iba a consultar, porque estamos en una situación de disputa, ¿no?, en torno al pasado reciente, es algo que venimos conversando contigo en distintas ocasiones, que encabeza Cabildo Abierto y también tiene un acompañamiento, como decís vos, de los nostálgicos. ¿Qué balance podemos hacer hasta el momento de esa disputa? Bueno, hasta ahora, gracias a la movilización popular, que es muy profunda, una amplia participación, porque a veces nos olvidamos, con el transcurrir de los días, de las semanas, que hubo un 20 de mayo espectacular por la participación, porque todo el centro de Montevideo estuvo cubierto de personas de todas las edades, con mucha participación juvenil, reclamando la verdad y la aparición de los compañeros detenidos desaparecidos. Y en este sentido, la disputa sobre la memoria del pasado reciente es una batalla estratégica que la izquierda, los sectores sociales, debemos tener presente. Mientras haya lucha de clases, la batalla cultural por el relato histórico es de primera magnitud. Las organizaciones sociales, los partidos políticos de izquierda y progresistas tienen que desplegar las energías y los recursos para dar esa batalla y ponerla arriba de la mesa. Y en este sentido, unas palabras dedicadas a que el centro de la Tablada es un centro emblemático e icónico de la represión, está en disputa, tiene un futuro incierto y es un elemento que ha salido y está arriba de la mesa, tiene que estar en manos de la Intendencia de Montevideo. Hay que asegurarle los recursos, hay que protegerlo, hay que mantenerlo, porque la represión masiva asociada a la tortura de ciudadanos fue la característica de la dictadura cívico-militar, y desde enero de 1977 hasta fines de febrero de 1965, la Tablada fue el centro exclusivo de represión del ejército hacia los luchadores sociales. Y un partido como el Partido Comunista, que fue clave en la lucha contra la dictadura y siempre mantuvo en alto las banderas de la resistencia, ha tenido varios desaparecidos precisamente en ese centro. Entonces hay que hacer los mayores esfuerzos desde el punto de vista de las instancias gubernamentales y desde la fuerza política para que la Tablada sea un centro como sitio de memoria, que tenga los recursos y pueda ser un símbolo de educación hacia el futuro, para que no se entierre la memoria del pasado reciente. Gastón Grisoni, te agradecemos mucho estos minutos para El Popular en Radio, y seguramente vamos a seguir en contacto conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes, Paola, y siempre a las órdenes. Gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente con El Popular en Radio y vamos a hacer un recuento, Paola, de la edición de hoy del semanario El Popular. Te escucho. Arrancamos con una etapa muy bonita, sí, con una foto espectacular de la marcha del 14 de agosto, donde miles de estudiantes estuvieron en la calle, como cada año, sí, conmemorando el 14 de agosto por los mártires estudiantiles. Fuerte y claro se llama el título, y bueno, y ahí hace un recuento también parte de la historia de este 14 de agosto. También tenemos otra nota sobre rendición de cuenta con más desigualdad, la intervención de Ana Olivera en el Parlamento, las promesas incumplidas del gobierno, que vive haciendo marketing en vez de ponerse a trabajar un poco. Y bueno, ella hace un recuento punto por punto de los deberes. Tremendos deberes del El recorte del no gobierno. fue solo en dar menos presupuestos, sino el no ejecutar los presupuestos que se asignaron. Exactamente, lo cual es peor. Sí, ¿no? es tremendo. Ese dinero que no se utilizó, y ahí estamos, los trabajadores y trabajadoras somos los que pagamos los platos rotos. Tenemos también la declaración del Comité Central del Partido, una entrevista a Juan Castillo, donde se hace hincapié en los dos modelos del país claramente diferenciados, lo que hablábamos recién. Otra nota sobre las PASO en Argentina, Más que Milei se llama, una situación bastante compleja, donde el electorado quedó dividido en tres partes y donde la ultraderecha ganó mucha fuerza con Milei
Y es exactamente la derecha y la ultraderecha los que sacaron más votación en las PASO de Argentina. Vamos a ver qué pasa ahora en octubre y posiblemente en noviembre con una segunda vuelta. También hay una nota sobre las exportaciones en economía, una nota de Bruno Giometti que está muy buena. También hay otra que cambio de fecha del paro. No nos olvidemos que el paro del PIC-CNT es el 22 de agosto, donde hay una marcha desde la Universidad de la República hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, la protesta va en contra del vende humo del gobierno y tenemos esta nota que da los puntos para el paro del 22 de agosto. Bien. Y ahí tenemos otra, la UJC está de aniversario también, el 25 de agosto, y una nota del secretario general Claudio Orbezún sobre este aniversario. Y el 20 también tenemos las elecciones en Guatemala, no olvidarse que se dirime entre Bernardo Arévalo y Sandra Torres el 20, este domingo, al mismo tiempo que en Ecuador. Libro Humanas Bestias. Los invito este 6 de septiembre en el PIC-CNT, a la sede del PIC-CNT a las 18 horas, sobre la historia de Guillermo Machado, asesinado en las racias en el año 1989. Ah, mira, lo conozco. Sí, muy bueno. El libro está escrito por su hija, Cecilia Machado, a la cual le hicimos una entrevista para la edición de este semanario. Y bueno, los invito a concurrir allí el 6 de septiembre, donde van a estar de oradores Daniel Liberio, el secretario general del Zunca, Óscar Andrada, el senador del Frente Amplio, y Cecilia Machado, la hija de Guillermo, donde en ese libro cuenta varias anécdotas y conversaciones con la gente que conoció a su padre en aquella época, pero también para poder mostrar lo que fue esa época difícil de salida de la dictadura, donde las racias eran cosa de todos los días. Capaz que alguno se acuerda de la marcha de las antorchas desde el cerro para eliminar las racias, exactamente, en un año complejo, en el año 89. Y bueno, ese libro nos da una pauta de una parte de nuestra historia que conocemos muy poco. Y también en el interior no se conoce mucho porque toda esa parte de la represión, de ese estilo, ¿no? De esas luchas, fue muy montevideano. Exacto. Yo, por ejemplo, que soy de Maldonado, que de última es medianamente cerca, no llegaba tanto, salvo en la parte de las movilizaciones por la reforma de Rama, que llegamos a ocupar el liceo departamental, que era una cosa como rarísima. Claro, sí, porque no ocurría en el interior. Ni te cuento lo que era en Tacuarembó. Por eso, entonces me parece interesante que estas cosas se sepan y que también lleguen al interior para conocer la historia. Y es bueno recordar que Guillermo estaba con una amiga en la plaza, ¿vieron la que está cerca del Hospital Pasteur? Allí estaba él tomando vinito, pasaron la policía, le pidió los documentos, se armó una situación media compleja ahí, él tenía los documentos, lo detuvieron, lo llevaron a la seccional 15, que está ahí nomás, que tiene historia, fama, ¿no? Sí. Tiene historia, a la seccional 15 y bueno, terminó inconsciente. Se lo llevaron de urgencia al Hospital Pasteur y unos días después falleció producto de las torturas recibidas en la seccional 15. Bien, vamos después de esta reseña que deja muy rápida. No, pero sobre todo esto último que nos deja como movilizados y también con ganas de leer este libro. Vamos a la pausa y a la vuelta vamos a tener el informe internacional sobre la situación en Ecuador y la entrevista en piso. Ya está acá con nosotros en el estudio. Vamos a tener a Pablo Siris, director, representante del Frente Amplio en la URSEC, para que nos cuente un poco cómo viene la movida ahí. Vamos, Fede. Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerreras, rap y hop resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo. Un solo grito. Realidad disfrazada, alienada. ¿Quién se opone a aquel? Internacionales. Ecuador acude a las urnas el próximo domingo 20 de agosto en medio de unas elecciones adelantadas tras la interrupción de un juicio político contra el presidente saliente, Guillermo Lasso, con la disolución del Parlamento local en medio del asesinato de varios políticos, incluyendo uno de los candidatos presidenciales. En ese contexto, la inseguridad y la crisis económica son los principales retos del próximo presidente de Ecuador, que tendrá 17 meses para dirigir el país políticamente. Los comicios tendrán lugar, de acuerdo al Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos, en un clima de fuerte apatía política y altos niveles de indecisión. A continuación, escucharemos una introducción al tema de France 24 y luego una entrevista de Telesur a la socióloga ecuatoriana Irene de León, integrante de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Ecuador votará en unas elecciones presidenciales atípicas que se adelantaron luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada, con la que cerró el legislativo y acabó con su propio mandato.
Así, los siguientes 8 candidatos son los que aparecerán en el tarjetón este domingo 20 de agosto y que estarán en este orden. El primero es el indigenista Yacu Pérez, seguido por Daniel Novoa, un empresario del sector bananero. Luisa González es la candidata del movimiento Revolución Ciudadana, que lleva las banderas del expresidente Rafael Correa. Y Jan Topic es un poco el outsider de esta elección, con un énfasis en el militarismo. Otto Sonnenholzner fue vicepresidente entre 2018 y 2020 en tiempos de Lenín Moreno, y Bolívar Armijos militó antes en el partido de Correa. A pesar de que a Fernando Villavicencio lo mataron el 9 de agosto, su rostro aparecerá en la papeleta, aunque el candidato que lo reemplaza es Cristian Zurita. Y por último está Javier Herbas, quien fue candidato en 2021. Uno de ellos estará en el poder menos de año y medio, y quien gane enfrentará un repunte de violencia sin igual en Ecuador a causa del narcotráfico. El país se convirtió en un puerto de salida para la cocaína colombiana y peruana. Luego de la pandemia, la producción se disparó y con ello la inseguridad en Ecuador. La Policía Nacional Ecuatoriana publicó un informe sobre este contexto y afirmó que en 2019 mataron a cerca de 1.000 personas, es decir, a 6,9 por cada 100.000 habitantes. A 2021 la cifra casi que se duplicó y en 2022 se disparó a un número que no se había visto allí, con casi 5.000 homicidios y una tasa de 25,6. En el primer semestre de 2023, la policía registró más de 3.500 asesinatos y esta violencia también llegó a los políticos. Asesinaron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, y al candidato a diputado Rinder Sánchez. Y en una misma semana mataron al presidenciable Fernando Villavicencio y secuestraron a la hija del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Irene León está con nosotros, es socióloga de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Comienza ya un panorama electoral de alguna manera intensificado porque las acciones de los candidatos se venían desarrollando en las últimas semanas ya. Hay 8 binomios presidenciales ciertamente, pero en realidad, ¿qué se está enfrentando en estas elecciones en el Ecuador, Irene? Se está enfrentando nada menos que un cambio en la situación que vive el país. Hemos tenido 6 años de una aplicación del neoliberalismo radical, difícil, durísimo para el pueblo, y ahora está sobre la mesa la posibilidad de cambiar esa situación, con buenas posibilidades de hacerlo, y claro, hay una pugna bastante importante en este sentido, porque no son unas elecciones cualquiera, son unas elecciones anticipadas, pero que ofrecen esta posibilidad, una posibilidad de tomar nuevamente un rumbo para el país, de tener nuevamente políticas públicas, de tener un plan de gobierno, un plan de país que se ha perdido ya en esta última fase en la que se gobierna con un plan de negocios. Entonces, nada menos que eso está en juego en el país. Y sí, hay posibilidades de cambiar de rumbo las cosas aquí, y eso está en juego. Vamos a explicar, por favor, el panorama electoral que se viene para los ecuatorianos en lo adelante, Irene. En realidad, lo principal de lo que acontece aquí es que la mayoría de candidaturas no corresponden a una dinámica partidista, no corresponden a una propuesta programática, excepto una que es la de la Revolución Ciudadana, que incluso ya ha hecho público su plan de gobierno para esta fase de transición, como se la llama. Entonces, estamos hablando de una suerte de campañas clientelares, más bien son campañas clientelares con ofertas de ocasión, con ofertas de campaña, y que no llegan al fondo. Sin duda, en la decisión de adelantar unos días la campaña electoral está también que se nota que la mayoría de estos candidatos de ocasión, es decir, de los 7 que no son la candidata de la Revolución Ciudadana, que sí tiene una acción electoral, los otros se considera que no han despegado, que todavía no hay una dinámica de propuestas sustantivas que están colocándose en el país. Entonces,
Posiblemente, aún con el adelanto de campaña, esta dinámica va a continuar, es decir, son candidatos de ocasión, insisto, y ellos ya están lanzando campañas mediáticas, sobre todo, que no son campañas políticas, no son campañas institucionales, organizativas, que responden a unas necesidades populares ni más. Es decir, son ofertas de marketing político lo que está sobre la mesa. Por su parte, el programa este programa de transición que ya ha puesto sobre la mesa el movimiento Revolución Ciudadana, sí permite ver cuáles son las prioridades económicas, es decir, hay una mirada amplia de la situación del país, distinta de muchas otras candidaturas que están mirando principalmente el tema de la seguridad como uno clave para incluso propiciar sus ofertas de campaña. En cambio, acá hay una mirada del país, las problemáticas económicas, las problemáticas sociales, las urgencias, entre las que sí está una propuesta sobre la seguridad, y claro, las necesidades de reinstitucionalización del país, que son un sine qua non para poder hacer cualquier cambio y enrumbar este país hacia algo que tenga sentido. Ahora, a cada día seguimos viviendo bajo esta dinámica neoliberal, muchas arbitrariedades, y incluso esta misma semana se ha puesto sobre la mesa un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, de defensa, en fin, de largo alcance, que incluso hipotecaría el país a un cierto plazo, a más de 7 años. Esto implica que se están moviendo también este tipo de decisiones desde el gobierno, decisiones en un escenario electoral que dejarían un escenario complejo para el próximo gobierno. En cualquier caso, se está anunciado que eventualmente el próximo gobierno será un gobierno de la Revolución Ciudadana, que es la candidatura que hasta aquí muestra indicios de salir con victoria en la primera vuelta. Entrevista. Estamos en piso con Pablo Siris, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones URSEC. Fue además asesor de comunicación en el Instituto de Cuesta Duarte del PICNT y director de redacción y director general de información de Telesur. No es poca cosa, mucha. Bienvenido, Pablo, al Popular en Radio. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer enorme en esta que uno siente que es también la casa de uno, así que es un enorme placer estar con ustedes. Para empezar el tiroteo, sería bueno, porque es tema complejo explicarle a nuestros oyentes cuáles son los cometidos de la URSEC. ¿Cómo no? La URSEC es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y tiene a su cargo la regulación, valga la reiteración, de los servicios de comunicación audiovisual, que tienen que ver no con la prensa escrita, ni con los portales, sino con radio, televisión para abonados en todas sus modalidades, cable, satelital, etcétera. Regula también los servicios de telecomunicaciones, lo que tiene que ver con telefonía móvil, fija y datos inalámbricos. Regula también los servicios postales, tanto de la correspondencia propiamente dicha como la paquetería, que es tan importante en esta etapa donde se desarrolla la economía digital, y alguna otra cosita por allí, como que se le han ido incorporando en este momento, como es el organismo también encargado del registro No Llame, y es el organismo encargado de las sanciones que se producen por las llamadas irregulares al servicio 911. Una cantidad de competencias que le tocan al organismo en ese sentido. Sí, la verdad que es muy amplio, ¿no? La muy mayoría amplio, muy poco conocido, además. Muy amplio, y además con la particularidad de que la URSEC tiene un personal muy escaso. Tenemos 72 personas, funcionarios de URSEC, y bueno, realmente en esas condiciones, con un presupuesto, como tú señalabas hace un rato, que es muy exiguo, un presupuesto que además dificulta enormemente la
prosecución de estos controles, de estas capacidades regulatorias y además con una tendencia al declive. Cae el presupuesto y cae también la cantidad de personas que el organismo tiene, al menos en esta administración, y eso dificulta realmente la posibilidad de poder cumplir con los cometidos que la institución tiene. Bueno, empezando aquí entonces, se renovaron las licencias de espectro de las empresas de telefonía móvil de forma automática, sin ningún proceso de competencia. ¿Cómo se enmarca esto dentro de lo que es la portabilidad numérica y cómo está afectando a Antel? Bien, los dos temas que estás planteando son complejísimos. Particularmente en relación a la renovación de frecuencias, lo que prevé nuestra normativa y lo que prevén además los acuerdos y convenios internacionales que nuestro organismo tiene suscrito y las directivas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la regulación de las telecomunicaciones a nivel global, el espectro debería asignarse siempre a través de procedimientos competitivos y transparentes, ¿no? Esta es, digamos, la condición sine qua non que debería cumplirse al asignar espectro. Los mecanismos adoptados habitualmente a tales efectos son las subastas de espectro radioeléctrico. El Estado pone a disposición determinadas porciones del espectro para brindar determinados servicios y las empresas subastan cuáles son las porciones de espectro que entienden pertinentes. En nuestro país sucede algo particular, como tenemos una empresa pública de telecomunicaciones y se parte de la base de que si el Estado participa de la subasta podría inflar artificialmente los precios para obligar a las empresas privadas a pagar más, entonces la empresa pública no participa de la subasta. Se le reserva espectro y el precio que paga la empresa pública es el que se obtiene del promedio de lo que pagaron las empresas. Cuando se realizaron las subastas de espectro de entre 750 y 850 MHz, que son los que vencieron hace muy poquito, en diciembre de 2022, ese espectro se utilizaba exclusivamente para brindar servicios de telefonía móvil. ¿Para qué se usaba el teléfono celular hace 20 años atrás? Y para recibir llamadas. Sí. Ni siquiera recibíamos mensajes de texto. Eran solo llamadas y en algunas empresas que habían traído dispositivos muy novedosos, te aparecía el numerito de quien te estaba llamando, que era ya una cosa extraordinaria. A veces es difícil cuando nos ponemos a pensar en esto porque nos toca hablarle a un público joven que no saben más que por referencias de sus abuelos que eran los ladrillos famosos, o nos toca también hablarle a un público que estamos tan acostumbrados a que en este aparatito que tenemos en nuestros bolsillos está nuestra vida completa que nos cuesta recordar que nos comunicábamos de esa manera y además había que tener mucha plata para comunicarse de esa manera. Hoy el espectro radioeléctrico nos permite cursar a través de esa misma frecuencia no solo llamadas telefónicas, de hecho llamadas telefónicas es lo que hacemos menos, sino que nos podemos ver videos, conectarnos a internet, tener videollamadas, tener servicios de mensajería móvil, tener acceso a nuestro correo electrónico, en fin, la cantidad de posibilidades que absolutamente. Entonces, suponer que el espectro radioeléctrico vale 20 años después lo mismo que valía hace 20 años atrás para servicios mucho menores es por lo menos difícil de sostener. Hay además otra particularidad, que es que este espectro que se renovó ahora fue canjeado. Los veteranos y los que están especializados en el tema de las comunicaciones o en el tema de la economía recordarán el swapping de frecuencias que hizo en aquel momento la empresa Movistar, que había licitado una frecuencia determinada, que era en la banda de 1500 megahertz, no de la de 750 como a la postre se le renovó, y luego propuso un canje y la URSEC de aquella época aceptó ese canje, le dijo, bueno, está bien, tú licitaste esta frecuencia, pero te voy a dar tal otra porque la necesitas más para tus servicios. Esa frecuencia que se licitó en su momento incluso tiene prestaciones muy importantes, sigue siendo una de las frecuencias más importantes porque esa frecuencia permite lo que se le denomina en la jerga de las telecomunicaciones la penetración. O sea, a través de esa banda tú llegas a grandes distancias, con menor calidad en los datos de la comunicación, pero a muy grandes distancias.
Otras frecuencias más altas permiten mayor calidad en la comunicación, pero a distancias más cortas. Entonces, claro, el valor de esa frecuencia es por lo menos discutible que sea el mismo que hace 20 años atrás. De hecho, hay informes que sostienen que ese valor es por lo menos 4 veces más que eso que se había planteado, y eso generó importantísimos debates que fueron públicos en relación a si valían 25 millones o 6 millones. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo resolvió a través de un decreto en diciembre de 2022 renovar las frecuencias que habían sido licitados en su oportunidad por ese precio de 6 millones de dólares. Se dijo que eso afectaba solamente a las frecuencias que habían sido subastadas y cuyos procedimientos de subasta no tenían previsto un mecanismo de renovación. Y es que no tienen mecanismo de renovación porque lo que se prevé es que se subasten nuevamente. Entonces, bueno, es un tema que ha dado mucho que hablar y que seguramente el próximo gobierno buscará los mecanismos para resolver esto a través de mecanismos legislativos u otros, porque ciertamente quedar sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo parece una mala cosa a los efectos de brindar transparencia al ecosistema de las telecomunicaciones. Bien, ahí tenemos otro tema, que es, hablando de transparencia de los medios de comunicación, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Perdóname, sí. Me habías preguntado también por la portabilidad numérica. Sí, habíamos hablado también de portabilidad numérica, había quedado medio colgada. Sí, y está mal que se nos quede colgada, pero también da cuenta de la jerarquía que ha tenido la portabilidad numérica. La portabilidad numérica, desde enero del año ya pasado, o sea, 22. Desde el 13 de enero del 22 hasta la fecha, ha dado cuenta de que en realidad era un mecanismo que solo benefició a las empresas privadas, a las multinacionales, en desmedro de Antel, en desmedro de las inversiones que requiere el ecosistema de las telecomunicaciones, que no ha generado ningún interés en el público. Han migrado menos de 100.000 personas. Mejor dicho, son menos personas, han migrado menos de 100.000 números. Claro. ¿No? Digo porque hay algunas personas que tienen más de un número. Entonces esto da cuenta de una situación que en realidad no era un reclamo de la población. No es cierto esto de que la gente estaba presa de su número y de la libertad y de la identidad digital, etcétera. Y para lo único que ha servido, insisto, es para que Antel haya perdido más de 30.000 usuarios. Claro haya sido la empresa que, habiendo ganado menos usuarios, es al mismo tiempo la que pierde menos usuarios y entonces tiene un saldo positivo. Movistar con un comportamiento de sub y baja, digamos. Hay trimestres en los que queda con saldo positivo, otros trimestres que queda en saldo negativo, y siendo la segunda que más abonados perdió. Es una situación realmente compleja que no ha servido tampoco para bajar las tarifas, porque eso es algo que se ha discutido muchísimo. En realidad, lo que terminamos pagando los abonados es lo mismo que pagábamos antes. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, no, ahora tenés, en vez de 15 gigas, ahora tenés 80. Sí, pero tú no gastás 80 gigas. Gastás los mismos 15 gigas o menos. Entonces, te podría dar 2.000 gigas. ¿Qué importa si vas a gastar 15? ¿No? Entonces, es un mecanismo que termina siendo mentiroso, porque si en nuestro país se plantea la posibilidad, como hay en otros países que te dan tarifa libre de datos, canilla libre de datos, que vamos a decir que el servicio telefónico es gratuito. Claro. ¿No? Es una falsedad, porque tú pagás una cuota todos los meses que termina siendo una cuota de suscripción. No tiene que ver con tu consumo, porque tu consumo siempre está muy por debajo de las posibilidades de los planes que tenés. Bien, ese era un tema muy interesante, además, digo, porque por lo que vos mismo decías, ¿no? Este gobierno está especializado en vender determinado producto y después resulta que no se condice con la realidad.
Que es lo que hablábamos hoy. Bueno, más temprano. Fíjate, yo venía escuchando el programa y es ciertamente una situación preocupante. En el caso, además de las telecomunicaciones, en realidad los mecanismos que se han adoptado son todos mecanismos que tienden a privilegiar el capital privado versus el capital público. Entonces se ha reducido la tarifa de interconexión entre las empresas, lo que las empresas se pagan entre sí por las llamadas. La única perjudicada ha sido Antel, que es la que tiene el grueso de los números en telefonía móvil. Pero además en telefonía fija tiene el monopolio. Entonces la reducción de la tarifa de interconexión lo único que ha redundado es una pérdida de ingresos para Antel. Esa pérdida de ingresos para Antel a su vez ha redundado en una caída de la inversión, en un momento en el que deberíamos estar pensando en multiplicar las inversiones a efectos de afrontar los nuevos desafíos tecnológicos que tiene nuestro país. Esto además está complementado con esta decisión del Poder Ejecutivo de brindar servicios, las licencias clase B para brindar servicios de telecomunicaciones. Es una decisión que nosotros entendemos que viola la normativa que crea la propia Antel y que le establece el monopolio en materia de telecomunicaciones en todas las competencias en las que una ley específica no se lo haya quitado. Y entendemos también entonces que eso genera una situación muy delicada, donde Antel no es solo la empresa que nos da telecomunicaciones, es una empresa que ha hecho mucho por la conectividad de nuestras escuelas, ha hecho mucho por la conectividad de nuestros liceos, de nuestros hospitales, de los centros de estudios, ha hecho mucho además para poder llegar a todos los rincones del país con capacidades de conexión gigantescas. Nuestro país tiene más fibra óptica en proporción a su territorio que Corea del Sur, que es uno de los gigantes en materia de telecomunicaciones. Superamos por casi el doble a países como Estados Unidos en despliegue de fibra óptica. Tenemos la mejor velocidad del continente, competimos en precio con Chile, que es el otro gigante en materia de telecomunicaciones del continente. Estamos en muchísimas mejores condiciones que Brasil en materia de despliegue de infraestructura y, sin embargo, la calidad de nuestros servicios va cayendo en comparación con otros lugares donde se van desplegando nuevas tecnologías y nuevas posibilidades, que nuestro país va quedando rezagado por esa pérdida de inversión que se produce por la disminución de las capacidades económicas que le damos a nuestra principal empresa. Exactamente, una gran contradicción entre lo que hizo el gobierno anterior con lo que era Antel, ¿no? El buque insignia de las empresas públicas, que además aporta mucho para la otra parte, que es la designación de políticas sociales, de todo el trabajo del Estado, que se financia a través también de las empresas públicas. El desarrollo del país. Absolutamente. Claro. Tener un ecosistema de telecomunicaciones potente es además el puntapié inicial para desarrollar innovación, tecnología, para desarrollar conocimiento nacional, para desarrollar además nuevas profesiones que se van haciendo necesarias en nuestro país y en el mundo entero. Y entonces lo que nos va sucediendo es que con esta caída de la inversión pública en materia de telecomunicaciones, más bien lo que sucede es que estos talentos que hemos formado para desarrollar en nuestro país una economía cada vez más con más incorporación tecnológica terminan yéndose a otros espacios. Es algo que el Sindicato de las Telecomunicaciones denuncia de manera permanente, la pérdida que está teniendo en este momento Antel de talentos que o bien se van para el ámbito privado o bien emigran. Una nueva emigración de gente muy formada en nuevas tecnologías y que realmente empieza a ser preocupante. Que atenta directamente contra, ya nos estamos yendo, contra, en resumen, ¿no?, la soberanía del país. O sea, esta política que se aplica, en este caso que estamos hablando de Antel y las telecomunicaciones, es claramente una mirada que no va en fortalecer la soberanía del país, sino todo lo contrario, ¿no? Absolutamente. Lo vemos en el manejo del espectro radioeléctrico, que es la principal el principal elemento de soberanía tecnológica que debería tener nuestro país. Lo vemos en el desarrollo de las infraestructuras y en lo que se pretende hacer con las infraestructuras que se pretenden colocar al servicio del capital privado multinacional. Lo vemos en reiterados intentos del Poder Ejecutivo a través de proyectos de ley para facilitar que actores privados utilicen esas infraestructuras o para poner a la empresa pública en competencia con grandísimas empresas de capital multinacional
y que ponen en riesgo, como decíamos, ese desarrollo nacional. Muchas gracias, Pablo Cires, director de la URSEC. Nos encontraremos en otra oportunidad para seguir con este tema. Siempre Paola, nos vemos el viernes. El viernes que viene por Radio Fénix en El Popular en Radio, porque nadie te lo cuenta como nosotras. De poner cemento, ¿y con qué argumento? El del progreso. La verdad no es esa, es para la riqueza.